Lo voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y vamos a leer del versículo 44 al 48. Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Y dice la palabra del Señor así. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y decimos claramente en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder, Señor. Te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado vida y nos permites venir a escuchar tu palabra, a adorar tu nombre y a reconocer que tú eres el Rey y el Señor de nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a tu pueblo y que tú abras los corazones de cada uno de los que estamos acá, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto, Señor, y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quisiera hablarles en esta mañana bajo el tema: ¿hay un precio que pagar? ¿El precio que pagar o hay un precio que pagar? Cuando nos ponemos a pensar en la porción bíblica que hemos leído, era algo crucial en la iglesia. La iglesia primitiva, sabemos que hubo un momento de persecución en el cual la iglesia se vio obligada a salir. Después de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, la iglesia salió. Pero al salir sucedieron muchos eventos, entre los cuales estos versículos que acabamos de leer es la primera vez que se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino y llenó la vida de mucha gente que era fuera del pacto de los judíos. Y esto impactó a los judíos. Entonces nos damos cuenta que fue un evento crucial dentro de la iglesia. Pero hermanos, para ver resultados en nuestras vidas tenemos que pagar un precio. Tenemos que invertir. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros queremos comprar algo para nosotros. Tal vez si quisiéramos comprar una vivienda, hay veces decimos quiero más espacio, pero tal vez me tengo que ir un poquito, si tengo un presupuesto me tengo que ir un poco a las afueras para encontrar el espacio que quiero yo de una vivienda, pero me toca tal vez estar fuera de la capital porque tal vez va a ser un poco más cómodo el precio. O tal vez uno dice, no, quiero un espacio más pequeño, pero quiero estar en un lugar céntrico por el tráfico, por muchas otras cosas. Y así pasa en nuestra vida. Cuando queremos adquirir algo, hay que sopesar, hay que evaluar y hay que dar en algunos lugares y hay que ceder. Cuando hablamos de querer más de Jesús, de querer ver el derramamiento del Espíritu Santo, no solo en nuestras vidas, pero en las vidas de otras personas, hay que pagar un precio. La Biblia dice en Mateo 16, 24 que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces nos damos cuenta que como creyentes que nos reunimos y adoramos a Dios, hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Cambiaron al comienzo, tal vez hay gente que nos escucha, nos ve o que está aquí esta mañana que ha comenzado recientemente a caminar con el Señor. Tal vez hay otros que tienen años de caminar con el Señor, pero no importa a dónde nos encontremos, siempre hay que pagar un precio. Cuando hablamos de la definición de renunciar o de sacrificio, ¿qué significa un sacrificio? Sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad, dice el diccionario, en señal de reconocimiento o obediencia, o por pedir un favor. Dice que es un esfuerzo o pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Renunciar. Dice que es desistir de hacer lo que se proyectaba o que se deseaba hacer. Abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Cuando hablamos de servir a Dios,
hay cosas en nuestras vidas que tal vez nos atraen, nos llaman la atención, pero vamos a tener que dejarlas para ver la gloria de Dios. Cuando vemos cómo se lleva a cabo este derramamiento del Espíritu Santo, nos damos cuenta que hubieron por lo menos 3 áreas o 3 pasos que tuvieron que suceder en esta historia para que el Espíritu de Dios se derramara. Cuando vemos en el versículo 1 del capítulo 10, nos relata un poco la historia, cómo sucedió. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la Italiana. Y dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Cuando hablamos de Cornelio, si queremos preguntarnos quién era Cornelio, cuando nos damos cuenta que la Biblia dice que él era de una compañía específica que se llamaba la Italiana. Cornelio era romano. Roma había conquistado muchas tierras. Y el pueblo romano, cuando conquistaba tierras, generalmente ellos lo que hacían era llevaban ejércitos para conquistar las tierras, pero la mayoría de los soldados con que conquistaban las tierras eran extranjeros, eran de ciudades o pueblos que ellos habían conquistado anteriormente. Cuando la Biblia nos habla que este hombre era de la compañía, la italiana era una compañía que era compuesta solo por romanos. Dice la historia que cuando los romanos querían hacer hincapié de lo que el pueblo romano imponía en las ciudades, o quería inculcar lo que Roma enseñaba, enviaba a estas compañías no había muchas de estas compañías, pero eran compañías que solo estaban integradas por romanos. No solo eso. La Biblia nos dice que Cornelio era un centurión, y un centurión estaba a cargo aproximadamente de 80 personas. Un centurión era una persona que tenía un puesto un poco jerárquico dentro de la milicia. Entonces nos damos cuenta que este hombre, Cornelio, siendo romano, estando a cargo de mucha gente y estando en este lugar con una misión específica, definitivamente él tenía claro lo que los romanos hacían. Y cuando hablamos del pueblo de los romanos, hermanos, se recuerda cómo crucificaron a Jesús. Se recuerda cómo ellos actuaban en los momentos de guerra. Era gente sádica, era gente que marcaba el punto de lo que querían decir. Las muertes eran muertes incomparables. Pero dentro de este pueblo romano, Dios había visto a un hombre que vemos que él era, dice el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con su casa, hacía muchas limosnas al pueblo, pero que oraba siempre a Dios. Lo primero que vemos, hermanos, en esta historia es que hay una necesidad de tener una comunión con Dios para ver un resultado de parte de Dios. Mire, lo lindo de esto de Dios es que nos tiene aquí a nosotros, pero en algún lugar, tal vez cerca de la oficina, tal vez cerca del colegio, de la universidad, donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, tal vez hay alguien que no conoce el camino, la verdad y la vida, pero está buscando a Dios. Quiere una solución para ese problema de ese hogar que él no sabe cómo manejar. Quiere un problema para esa situación en el trabajo que él no sabe cómo traer la solución, tal vez no sabe cómo opinar. Pero dice: Señor, ayúdame a hablar. Hay gente que de todo corazón busca a Dios, pero no sabe cómo buscarlo. Y era el caso de este hombre. Este hombre, no solo al ser romano, lo que Dios estaba haciendo en su vida era grandioso. Pero dice que este hombre, que tenía estas características, vio claramente una visión, el versículo 3, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y dice que él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, recuerdes, este soldado romano atemorizado, y dijo: ¿qué es, Señor? Y le dice el Señor: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y aquí viene la segunda característica que vemos en este hombre. Viene el Señor y le dice: tus oraciones, tu limosna, lo que tú has pedido, ha llegado delante de Dios. Hermanos, qué lindo es saber que tenemos un Dios que no solo nos escucha, pero nos responde. A veces decimos nosotros: pero yo no veo solución, yo no veo respuesta. Pero nuestro Dios sí escucha y sí responde. Pero también nos damos cuenta
que ese día en que elegimos, Señor, te aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador y te hacemos el Rey y Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y le decimos Señor y Rey de nuestras vidas, nosotros estamos sometiendo, sujetando, entregando y diciéndole, Señor, guía nuestras vidas. Y nos damos cuenta que viene el Señor, el Rey de Reyes, y le da órdenes a este centurión. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le da dirección específica. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Lo segundo, hermanos, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, hay que pagar un precio. Mire, el estar esta mañana acá, yo sé que tal vez hay personas que tuvieron que levantarse a las 4, 4:15, 4:30. Y hay otros que tal vez más temprano, para evitar el tráfico, para poder arreglar algunas cosas en la casa. Pero hemos dedicado tiempo. Cuando oraba, hermano, de aquí delante, decía yo, qué lindo es poder comenzar el día arrancando como en esos lugares fríos, que los motores de los vehículos se tienen que arrancar antes para que el vehículo funcione adecuadamente. Pero nos damos cuenta que viene el Señor y a este hombre en el cual estaba comenzando a trabajar, el Señor viene y le da órdenes. Y nosotros podríamos decir, eso se ve bastante sencillo. Pero viene y a alguien que está acostumbrado a dar órdenes, el Señor le dice, ahora yo te voy a dar órdenes a ti. Tú has estado acostumbrado a enseñar, a guiar, a dirigir, a decir qué hacer, pero ahora te vas a sujetar a mí y vas a hacer lo que yo te digo que hagas. No solo eso, hermano, la orden parece bastante sencilla, pero la distancia de Cesarea a lo que ahora es Jaffa, lo que era Jope, son más de 60 kilómetros. Y le dice, yo quiero que envíes gente para que alguien venga a decirte lo que tienes que hacer. Antes tú decías, ahora yo te digo lo que tienes que hacer. Hermanos, cuando hablamos del derramar del Espíritu Santo, de la voluntad de Dios alrededor de nosotros, tenemos que darnos cuenta que hay un precio que pagar. Y ese precio que pagar tal vez es ceder en alguna área de nuestra vida que tal vez no está produciendo algún resultado positivo. Y no tiene nadie que venir a decírmelo, sino que es notorio para mí. Y Dios dice, yo quiero hacer algo en ti, hijo, que sea de bendición para otra gente, pero hay que ceder. Yo soy el que guío tu vida. Dice la Biblia que le dice que estos hombres van a venir, que este hombre va a venir, Pedro, ¿verdad? Y le va a explicar lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que cuando se marchó el ángel, versículo 7, que hablaba con Cornelio, dice que este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope, después de habérselo contado todo. Me imagino que tenía que ser gente de confianza, porque un hombre romano tenía mucho que pagar. El precio, hermanos, era alto. A veces hay gente que dice y se pone a pensar, yo era esto, yo vivía de esta manera, yo hacía lo otro, y ahora ha habido consecuencias, ha habido cambios. Hermanos, es normal que para ver la gloria de Dios nosotros tengamos que ceder y Dios tenga que crecer en nosotros. Nosotros tengamos que deshacernos de cosas en nuestras vidas que tal vez estábamos acostumbrados, pero ya no dan con el caminar de Dios. Este hombre viene, mire, dice los libros que cuando estos hombres romanos dejaban de pelear, los centuriones más que todos, se les daba tierras a ellos por haber peleado, pero no solo por eso, sino que les daban tierras cerca de la capital de Roma, porque en un momento de guerra ellos eran los que iban a defender la ciudad, pero las tierras que se les daban eran de privilegio. Y no solo eso, dicen que se les seguía pagando los salarios hasta la muerte. Lo que este hombre tenía que dejar era mucho para seguir a Jesús, pero estaba dispuesto no solo a orar, estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y dice la Biblia que lo lindo es que al mismo tiempo este nuevo convertido, que iba a ser un nuevo convertido, Dios comienza a trabajar en un viejo convertido. Comienza a trabajar en un hombre que conocía de Dios, en un hombre que tal vez ya no era para recibir, pero era para dar. Dice que Cornelio envía a esta gente a buscar a Pedro, a los empleados de él, o a la gente que trabajaba para él. Pero dice que en versículo 10 que sintió mucha hambre Pedro, ¿verdad? Dice al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino,
Y Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes, hermano. Dios, si hay algo en nuestras vidas que Él quiere que nos deshagamos de ello, ¿sabe? Tal vez hay alguien que necesita escuchar lo que nosotros tenemos, pero hay una espinita pequeña que está impidiendo que esa gente escuche lo que tiene que escuchar o vea lo que tiene que ver. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Mire la coordinación de tiempo. Pero Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice que sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Dice que vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Nos damos cuenta que simultáneamente este hombre era un hombre de oración. Pedro, en otro lugar, a 60 kilómetros, estaba teniendo esta oración, este tiempo con Dios. Hermanos, cuando hablamos de un precio a pagar, qué lindo sería que cada día, 45 minutos, 30 minutos, 50 minutos, una hora antes de comenzar el día, le diéramos la energía que el cuerpo necesita a través de la palabra de Dios. Cuando orábamos y el hermano Corleto oraba por los hijos de los familiares, hermanos, esa oración tiene poder. Usted le puso nombre a esa familia, usted le puso nombre a esa área, usted vino y significó algo para usted que era diferente para lo que estábamos, cada uno de los que estamos acá. Pero cuando comenzamos en oración, todo cambia. Pero tenemos que entender que cuando oramos a Dios, Él da dirección. Él da dirección y muchas veces para hacer lo que Dios quiere que hagamos, vamos a tener que ceder. Tal vez en áreas que no es casualidad que se le vengan a su mente, sino Dios diciendo: hijo, esto tiene que cambiar. Y lo lindo de Dios, hermanos, es que no podemos decir: yo he estado en la iglesia 50 años, yo he estado en la iglesia 1 año. Cornelio estaba comenzando, pero necesitaba esa dirección de Dios. Pedro estaba muy avanzado. Dice la Biblia que cuando él caminaba en ciertos lugares, la sombra suya sanaba a los enfermos. Pedro fue aquel hombre que cuando vio a Jesús viniendo en el agua, él dijo: Señor, yo en tu palabra puedo llegar donde tú estás. Y dice la Biblia que él comenzó a caminar sobre el agua. Pero a esta etapa Dios necesitaba la obediencia y la comunión con Pedro. Hermanos, que Dios nos ayude, no importando en el caminar que estamos, si son 5 años o muchos años que tenemos de conocer a Jesús, que tengamos comunión íntima con Él. Pero tenemos que entender que cuando nosotros tenemos comunión con Él, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que Pedro vio una visión, y en esta visión él no la entendía porque habían animales que él nunca había comido como judío. Y quiero que entendamos lo que esto significaba para Pedro. Es cuando Dios le dice a usted que haga algo que usted no está acostumbrado a hacer, pero Dios dice: tienes que hacerlo. Yo me recuerdo, y les he compartido esto, que una vez haciendo misiones en Bélgica, me recuerdo que el jefe de la misión dijo: vamos a ir a compartir esta noche la palabra con prostitutas. Y yo me recuerdo que yo le dije: yo preferiría no ir, por muchas razones. Y me dijo: bueno, no te estamos preguntando, te estamos diciendo. ¿Sabe que vamos a ir? Y yo me recuerdo que por muchas razones yo no quería ir. Eran equipos como de 8 o 9 personas, que hablábamos diferentes idiomas, hombres, mujeres. Y hubieron mucha gente de estas personas que nos rechazaron: no entren aquí. Pero me recuerdo que en un lugar había una hispana que nos dijo: pasen, y a mí me tocó hablar. Y me recuerdo que entrando a este lugar donde ella hacía su trabajo, fue bastante incómodo, hermanos. Y yo tenía tantas cosas que yo me ponía a pensar, pero yo sentía que tenía que estar ahí. Y no solo sentía, tenía que estar. Y me recuerdo que cuando comencé a compartirle a esta mujer la palabra, había una mujer hablando, yo interpretaba en español. Y me recuerdo que cuando le empecé a hablar, yo en mi mente estaba trabajando, pensando tantas cosas. Nunca se me olvidara, ahí estaba una cama, ella estaba sentada aquí, algunos estábamos sentados alrededor. Pero cuando empezamos a hablar de Jesús, yo me recuerdo que fue como que si estuviera abierto un chorro. Empieza a llorar esa mujer. A llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y empezó a expresar la razón por la cual ella estaba ahí, que estaba fuera de su voluntad. Pero lo que me impactó es el poder de la palabra de Dios, hermano. Y no solo eso, obedecer a lo que Dios nos pide que hagamos. Obedecer
a lo que Dios quiere o el lugar donde Él quiere que vayamos. Y mire, esto puede significar tal vez esa herida que todavía está latente, que cuando medio le recuerdo dice, pero es que no te recordás de esto y esto y esto. Y la herida es como que el limón le está cayendo y vuelve a abrirse y tal vez decir, Señor, ya, ayúdame a sanar esta herida para que no vuelva a entrar yo en ese momento y que pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Tal vez es amar o compartir con esa persona cercana que vemos frecuentemente, pero decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Cuando escribimos los planes y todos tenemos planes, ¿será que Dios dice, mira, en los planes, yo aquí esto lo veo diferente? En los planes, yo te veo haciendo algo más. En los planes, yo quisiera que cambiáramos esto. ¿Y será que nosotros le decimos, Señor, sí, tú puedes, aquí no? La Biblia dice que vino Pedro y ve esta visión que para él era una visión muy significativa. Pero él estaba orando y dice la Biblia que, versículo 13, y le vino una voz a Pedro y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Pero aquí viene el precio que hay que pagar, hermanos, y hay que negarse a sí mismo. Y se volvió la voz a él la segunda vez y dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dice la Biblia que esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No era algo que había sido fácil para Pedro. Mire, yo me recuerdo cuando me tocó agarrarme y les he compartido que allá en África uno se agarra la mano con los hombres. Yo estoy acostumbrado a agarrarme la mano con mi mujer, con mi esposa. Pero allá en África uno se la agarra entre hombres y anda caminando con hombres. Mi esposa no me puede agarrar la mano en público, pero yo puedo agarrársela a otro hombre. No me he acostumbrado, hermanos. Hasta la fecha no me he acostumbrado. Yo llego a África y sé que los amigos, porque ya tiene un significado de amistad. Si los hombres son amigos, se agarran la mano. Yo tengo que agarrarme la mano con otro hombre, pero digo, Señor, tengo que hacer esto. Y voy caminando y puede ser algo simbólico. Pero Pedro, mire lo que dice la Biblia. Dice que versículo 17, que mientras Pedro estaba perplejo, era algo que para él era significante. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, dice que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron, preguntaron si ahí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro, mire lo que dice el versículo 19, pensaba todavía en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Y ahí viene una palabra, le dice, conociendo a Pedro, el Señor le dice, levántate, orden, haz. Y hermano, aquí donde tenemos que entender que cuando nosotros buscamos de Dios, Él nos va a hablar, Él nos va a decir, Él nos va a guiar, Él nos va a mover en la dirección que Él quiere movernos. Y esa dirección muchas veces va a requerir sacrificio. Usted le va a tocar ser líder de un grupo o anfitrión o estar en un ministerio y usted dice, pero no tengo todo lo que necesito para estar ahí, no me siento. Y Dios dice, bueno, te voy a mover a ese nivel y vas a tener que invertir tiempo en oración, en lectura, en aprendizaje, en tu carácter, en esto, en lo otro. Y es algo constante para cada uno de nosotros porque Dios quiere que crezcamos. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, hermanos, hay definitivamente cambios, pero más grande que ello hay resultados. Dice la Biblia que llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión todavía, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. La Biblia dice que Él los hospeda en la casa y el día siguiente sale con ellos. Camina esos 50, 60 kilómetros a su destino porque Dios lo había enviado. Pero Pedro todavía expresa lo que había en su corazón, pero era un hombre obediente a Dios. Y hermanos, cuando nosotros, recuérdense, buscamos de Dios y oímos su voz y tenemos esa dirección, tenemos que ser obedientes. Dice que al otro día, versículo 24, al otro día entraron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, gente varia esperándolo.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, y oiga lo que le dice Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro todavía les dice: yo no quisiera estar aquí, yo no quisiera estar haciendo esto. Esto no es algo que un judío normalmente hace. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio viene y le expresa la visión que él había tenido, por la cual Dios había movido a Pedro a venir a ese lugar. Cornelio, de su lado, hermanos, había un gran precio que él tenía que pagar para seguir a Jesús. Había que ceder, había que dejar tal vez cosas que él había visto para su retiro, cuando él fuera ya de avanzada edad. Pero Dios tenía otros planes para Cornelio. Del otro lado, Pedro, que era un hombre de Dios, había algo que hacer todavía en la vida de Pedro. Pero vemos tres cosas claves en ambos, en diferentes caminares y diferentes conoceres de Jesús. Uno es la comunión con Dios. Dos es no solo reconocer esa voz, pero ser obediente a esa voz. Y tres, hermanos, es definitivamente creerle a Dios. Porque Pedro lo que está diciendo ahí es: yo no quisiera estar aquí, pero como Él me dice que hay que venir, yo vengo. Tal vez algunos dicen: ¿y valdrá la pena que yo siga haciendo esto si no he visto resultados? ¿Y valdrá la pena que yo le siga hablando si no cambia? ¿Y valdrá la pena que yo siga luchando con esta área en mi vida que no se mueve? Hermanos, la Biblia dice que Él, Jesús, escucha nuestras oraciones. No solo escucha, pero responde. Y más allá, hermanos, es ahí donde leímos los primeros versículos que dice la Biblia que Pedro todavía estaba hablando. En el versículo 44 dice que él todavía les estaba hablando y se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. La Biblia dice que Pedro fue convocado a Jerusalén después por esto que sucedió, y esa es otra historia. Pero fue algo crucial para la iglesia. Pedro pudo haber dicho: no, yo soy judío y esto no viene ni siquiera de Dios. Pero él conocía la voz de Dios. Hermanos, para ver los planes de Dios hechos realidad en nuestras vidas, va a haber que pagar un precio. Va a haber que negar algunas cosas de nuestra vida que no tienen el valor que Jesús le ve en nosotros, que no dan los resultados que Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Yo creo con certeza que si estamos esta mañana reunidos en este lugar, es porque somos de aquellos que amamos la voluntad de Dios, que amamos la presencia de Dios y que queremos ser guiados por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: en esta época de mi vida, y usted puede decir: pues yo he pasado toda mi vida cediendo cosas de mí. Y hermanos, nos damos cuenta que sea un comenzar o sea un terminar o sea un medio camino, va a haber que poner cosas a los pies de Cristo. Áreas, pensamientos, hay veces son sueños terrenales que Dios está diciendo: hijo, hija, mis sueños que yo tengo para ti van mucho más allá que tus sueños. Abraham, el Señor, cuando se le presentó, le dice: te bendeciré. Y aquí, hermanos, si preguntamos cuánto hemos sido bendecidos, yo creo que nosotros podríamos comenzar a contar una, otra y otra cosa. Áreas donde Dios nos ha bendecido, pero dice: te bendeciré y serás bendición. Hermanos, ¿quién sabe que usted dice: esta es mi época de descansar? Y Dios dice: no, esta es tu época de ser bendición para otros. Y cuando hablamos de bendición en este mundo, lastimosamente uno todo lo suma, lo multiplica y responde con un signo de dólar. Pero no, bendición tal vez es decirle buenos días a esa persona que usted ve todos los días y que tal vez ya se acostumbró, pero ese buenos días, Jesús te ama, ¿qué tal? Un abrazo, afección existe, puede ser lo diferente para esa persona.
¿Quién sabe que eso que usted está pensando ahorita, que Dios está diciendo, hijo, a pesar de que tú te querés dar por vencida en esta área, yo quiero trabajar en ella y vamos a cambiarla y vas a estar en el lugar donde yo quiero que estés? Pedro pudo haber dicho, no, yo no voy, yo soy judío y esto no viene de Dios. O Cornelio pudo haber dicho, no, si yo estoy a cargo de gente, romano. Yo soy un centurión, yo no voy a enviar a alguien, yo doy órdenes, no estoy para que me den órdenes. Pero hermanos, si queremos ver la gloria de Dios y el poder de Dios derramarse en nuestra vida o en la vida de otras personas, vamos a tener que ceder, a pesar de que usted se sienta que ha cedido ya tanto en su vida. Lastimosamente o ventajosamente nos damos cuenta que esto no se termina hasta un día que dice la Biblia que le vamos a ver cara a cara y que entonces nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces la perfección va a estar alrededor de nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra, va a ser un caminar de crecer y crecer. Y qué lindo, hermano, qué lindo es que el Dios santo, trino, justo, verdadero, real, creador, que da vida eterna, ha puesto sus ojos en nosotros. Y quiere seguir tratando en esas áreas de nuestras vidas donde dice, yo te quiero llevar de gloria en gloria. Yo te quiero bendecir y bendecir y bendecir. Pero tenemos que ceder y entender que hay un precio que pagar para ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Y antes de comenzar a orar ahí con sus ojos cerrados, yo lo invito a que piense en lo que tal vez usted ha pensado que no es para mí o es imposible. Y esto puede ser un área muy personal que tal vez pocas personas o nadie conoce, pero para usted es una lucha. Y hay veces hay justificaciones para hacer, actuar o pensar o dejarme ir en algo. Pero el Señor Jesús dice, no hay hija, no hay hijo, justificación. Porque hay un centurión, hay alguien en Cesarea, hay un Juan, hay una Cecilia, hay un Pedro que te espera. Y yo te he estado preparando, te estoy preparando para que seas bendecido, pero para que seas de bendición. Padre, en el nombre de Jesús nos reunimos delante de ti porque creemos que tu palabra dice que tú estás aquí con nosotros. Tu Espíritu Santo es real. Y nosotros somos de aquellos que nos hemos levantado un poco más temprano porque queremos ser bendecidos por ti, Señor. Y Padre, nos recuerdas una vez más, Señor, que definitivamente tenemos que entregar, dar o pagar el precio que tenemos que pagar para ver el poder de tu Espíritu, Señor. Señor, ayúdanos a tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por ti y dejar de ser dirigidos por ti. Pero ayúdanos a creer que más allá, más adelante, al ser obediente a ti, Señor, veremos tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada hermano y hermana que está en este lugar. Tal vez al comenzar en el caminar de su fe, otros ya avanzados, Señor, en ese conocimiento de Jesús. Tal vez algunos que nos escuchan, Señor, pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que entendamos y sepamos que esto no ha terminado y seguirá hasta ese día que te veamos en esa vida eterna que tú nos has prometido, que es gratis. Por tu sacrificio nosotros hemos sido salvos. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes este día y los días que vienen a pagar el precio que tengamos que pagar para que tu gloria se derrame en nuestras vidas o en las vidas de otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a